¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Finalmente llegamos al día de hoy, finalmente hubo paro, finalmente hubo piquetes. No sé si es una metáfora de la Argentina de hoy. Voy a empezar a cosechar amigos. Ya están Vilma Ripoll y Gabriel Solano, que representarían al sí al paro, sí al piquete, y están entrando en este momento para sentarse el Chino Navarro y Manu Sovich. ¿Es una metáfora que el kirchnerismo llega tarde? ¿O es casualidad con los invitados? Pregunto. El paro fue un éxito y tuvo un alto acatamiento. Discutir la cuadratura del círculo no tiene sentido. ¿Por qué fue un éxito? Es un misterio. Hay muchas respuestas, algunas de ellas suplementarias, otras complementarias, respuestas que coinciden desde la gente que no fue a trabajar porque adhirió a la medida de fuerza y dijo yo no quiero ir a trabajar, yo quiero mostrar mi fastidio con el gobierno y no voy, hasta la gente que quería ir a trabajar y no podía ir porque no había colectivo, subte o tren, hasta el que quería ir y no podía ir porque pensó que los piquetes no lo iban a dejar pasar. Finalmente los piquetes, para mi gusto, tuvieron más prensa que realidad. Hasta el que no fue a trabajar porque no le gusta laburar y aprovechó, dijo, este es el día feriado de la semana. Vieron que en Argentina todos los de semana hay un feriado. Bueno, digo, me tomo el jueves, me quedo en mi casa, no me van a poner ausentismo, no voy a perder la guita, no sé. De todo hay. Inclusive, lo hablábamos con Roberto, que nos sorprendió, los comercios estuvieron abiertos. Y había quien vendía en los comercios, desde una pastería a un bar, a una sastrería, a una librería, a un shopping. Vos estuviste en un shopping. A ver, es un gremio que no adhirió, pero en realidad y el gremio juega poco, porque el pequeño comercio lo decide él. Los shopping estaban abiertos y vacíos. ¿Quién falló en los comercios? Falló la gente. Falló la gente. No falló la gente en los comercios. Yo pensé, cuando me fui al canal, me quedé acá hasta las 11 de la mañana, Buenos Aires era menos movimiento tenía, era menos que un 1 de enero Buenos Aires hoy. Era menos que un 1 de enero temprano de la mañana. Entonces yo pensé que estaba todo cerrado. No, para mi sorpresa, estaba todo abierto. Digo, ¿cómo llegó? Entonces le preguntaba, yo fui por ejemplo a un sanatorio a buscar un material y le pregunté, ¿y cómo llegaron acá las chicas, a las de la recepción? No, me trajo mi marido, me trajo mi hermano, vine con ella, hicimos pool. Otro lugar también pregunté, ¿y cómo llegaron a trabajar? No, me conseguí un remis. La gente, digo con esto, que el que quiso pudo llegar, ojo. Ojo a este detalle, que mucha gente fue a su lugar de trabajo. Fabián, igual el transporte sigue siendo la llave. ¿Qué es lo que pasa? La clave no pasa por los piquetes. La clave pasa porque si te para transportes, te para colectivo, te para tren, si te para subte, se terminó, hay paro. Es anecdótico discutir, hubo 20% de acatamiento, hubo 95% de... Esos son los pilares del paro. Hasta camioneros resulta secundario en función de si te paran esos 3 pilares. Y lo que sí hay que reconocerle a Moyano, yo creo que Barrio Nuevo tuvo más show y prensa que otra cosa hoy, a Moyano es que logró que paren. Por primera vez Moyano logró que no haya un colectivo, que no anden los subtes y que no haya trenes. Esto Moyano no lo lograba, hoy lo logró. En cuanto a los piquetes, piquetes hay siempre, y no con eso se para Buenos Aires. Ahora, ustedes me dirán, ¿sabe que yo no fui a trabajar porque había un piquete? Le creo. ¿Sabe que el colegio estaba cerrado porque hubo amenaza? Le creo porque le ha pasado a familiares míos. ¿Sabe que yo pensé que el piquete iba a ser más grave y por eso me quedé en mi casa? Le creo porque hay gente que le pasó eso. Pero en los hechos, no había autos queriendo pasar por... No había autos queriendo pasar por los piquetes. No es que había una cola de 10 kilómetros y los piquetes impedían que los autos pasaran. No había autos. En determinado momento, yo no sé si hablé con Vilma, con quién me quejé o con Pitrola. Y Pitrola me dice, ¿dónde están los autos, Domen? Me preguntaron a las 8 de la mañana, en el corte de Panamericana. Bueno, digo, no quiero quedar mal con Vilma, es una amiga. Me parece que los piquetes hoy fueron funcionales al discurso kirchnerista. Ese es otro tema. Arrancamos con los móviles, ya me va a contestar Vilma, me va a decir de todo. Vamos con Francisco Urrutia, que está en retiro. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches en Retiro. Bien decías, una de las zonas donde sin dudas más se ha sentido este paro, esta medida de fuerza. Fíjate, a esta altura de la noche prácticamente no hay nadie, no hay gente, no hay autos, no hay taxis, obviamente no hay colectivos de corta distancia, urbanos, no hay trenes. De hecho, fíjate cómo tenemos la imagen del hall central, de la cabecera, de la línea San Martín, las distintas formaciones estacionadas, paradas en los diferentes andenes, aguardando que finalice este paro para poder reanudar el servicio. Aquí en el fondo vemos uno de los accesos de la terminal de micros de larga distancia que tampoco ha estado operativo en el día de la fecha. Solamente
vemos aquí, Fabián, efectivos de la Policía Metropolitana, de la Policía Federal Argentina y muy poca gente que ha venido a trabajar, la mayoría de ellos más temprano, nos decían algunos fuera de micrófono que se organizaron en la oficina y han venido de A3 y de A4 en los autos particulares, algún que otro con una logística previa se había conseguido un remis o un taxi, incluso aquellos que viven en provincia negociando el viaje a provincia, pero está claro que por lo menos aquí en Retiro ha circulado muy poca gente en el día de la fecha y se espera a que en un poco menos de 3 horas finalice la medida de fuerza y se pueda reactivar todo lo que tienen que ver con buen comentario, Francisco. ¿Cuándo vuelven los trenes? Sí. Sabés que en la salida anterior con Pablo Dugan tuvimos acceso al hall y pudimos hablar con algunos de los muchachos que están en la boletería aquí de la cabecera del San Martín. Nos decían que la primera formación que sale de aquí, de Retiro, hacia el Pilar, que es la otra cabecera, va a salir a las 3:30 de la mañana. El que tiene que volver a su casa no tiene cómo todavía. Y la primera que llegue de Pilar aquí a Retiro va a estar llegando, 5 menos 20 de la madrugada. Así que recién en el transcurso de la madrugada se empieza a reactivar todo lo que tiene que ver con ¿Y colectivo trenes? No tenés a nadie ahí para preguntar? No hay nadie. Nada. No hay nada. No, nada. Fíjate, es desolador. Te digo que menos gente que un feriado y que un domingo. Nada, no hay gente, no hay colectivos. Mira, esto es una imagen inédita. Un taxi vacío en Buenos Aires. Un taxi vacío en Buenos Aires debe ser el único que vimos en estas 3-4 horas. Quiero hablar. Saludos. Pero te digo que es casi una misión imposible conseguir un taxi vacío a esta altura de la noche. Había autos para mí en la calle cuando yo iba y nada más que a mí me rodeaban como la nube de la Pantera Rosa con la lluvia. Solo a mí me rodeaban autos hoy. No hay nadie. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya vamos a recuperar a Francisco. ¿Por dónde empezamos? Vilma, me vas a contestar que dije que fuimos funcionarios al gobierno. Nosotros, desde la izquierda, los trabajadores, estuvimos exigiéndole a la conducción del paro, con los cuales tenemos muchas diferencias, pero que resolvimos acompañar en este paro fundamentalmente porque hay mucha bronca y había que expresarla. No, eso me parece y razonable, de verdad, pero era necesario subirse a la Panamericana. Nosotros le solicitamos porque los trabajadores así lo querían, por eso hoy se subieron por lo menos a la autopista Panamericana donde yo estuve. Sí. Había trabajadores de de todos los costados de la Panamericana. Había de Volkswagen, había de FATE, había de... Pues eso lo vimos, lo mostramos durante horas. Por eso ¿no se podía haber hecho eso abajo de la Panamericana, lo mismo? No, los trabajadores, todos le habíamos pedido que queríamos que fuera activo el paro. Es decir, con una marcha, con un lugar donde poder expresar en documentos, en el acto, en la presencia y en la necesidad de decirle a los medios la situación que se vive ahí. En esa zona... Además, pero es más general que esa zona, hay despidos, suspensiones. Ford paró, hoy me decían que hace desde la dictadura que no paraba Ford. Ford paró porque ayer no le pagaron las horas extras de todo el mes pasado. Entonces, frente a una situación de llegada de la crisis internacional, porque es así, la definición es que paguen los trabajadores. Y los trabajadores necesitan tener un lugar donde expresarlo. Yo no te discuto las razones del paro. Por eso, un lugar donde expresarlo es la ruta, es la calle, es la esquina y es un lugar donde vienen los medios. Ahora van a hablar Manusovich y Chino Navarro. Estoy seguro que me van a decir de que el paro funcionó porque había 50 piquetes que impedían que la gente llegara. No, yo te voy a decir que, o por lo menos vos, que lo mismo que te dijeron hoy en la radio. Nosotros es la primera vez, yo corté muchas veces la Panamericana, que no tuvimos que enfrentar a los autos que intentan pasar y que no se hizo una cola de kilómetros y que estaban habilitadas las dos laterales. Sí, no había nadie. El bypass de las colectoras y no había nadie. Y las colectoras para el que quería bajar y no vino nadie. O sea, es un parazo. A ver, no sé si tenemos lo de Moyano. Sí. Es un parazo porque hay bronca y porque hay una necesidad de los trabajadores de decirle al gobierno que cambie su política. Porque de verdad nos castiga a todos. Bueno, y eso es lo que hay que ahora vamos con el tema. Escuchemos un minuto a Moyano porque hay una referencia a Manusovich. Manusovich ya la debe saber, ¿no? Se lo han contado hasta el hartazgo de toda la tarde. A ver, vámonos. Nosotros hemos visto gente de gobierno en muchos medios de comunicación que pertenecen, yo no sé si al establishment comercial
pero defendía con muchos énfasis al gobierno que Manusovich. Algunos recordamos algunas historias de esas de cuando de los monotributos o algo parecido, ¿no? El monotributismo y eso, recordamos alguna historia, pero bueno, es tan absurdo y tan tonto pensar que el hecho de tomar una medida defendiendo los intereses de los trabajadores como funcionales a alguien es tan tonto pensar eso, que a veces parece ridícula ese tipo de preguntas. Porque, fíjense, el ministro de Economía, que todo apareció con una chapa de izquierda, ¿no es cierto?, un hombre formado en la izquierda, pero se va a rendir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué funciona la derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿Este que tengo a mi derecha o este que tengo a mi izquierda? ¿Cuál es la derecha? Y terminemos, es tan tonto eso. Algunos dicen, no, estos son los que estuvieron con la rural. ¿Qué es la rural? ¿Son enemigos letales de todos los argentinos? Tiene sus intereses, los defiende, como todos defienden cada uno sus intereses. Pero no podemos tomar, porque no comparte las ideas, ya es un enemigo letal. Es tan tonto pensar eso que ya abusa. Y eso le pasa al gobierno. Manusovich. Bueno, se refiere al establishment comercial en rigor. En la jornada de hoy, casi 1 millón de comercios trabajaron en todo el país. Presencia comercios abiertos tuvo que ver un 80% promedio en todo el país, 90% en el interior, en la capital menos, sobre todo en el centro de la ciudad, un 30% de comercios abiertos, pero en los barrios estaban 70-80% de comercios abiertos. Yo creo que cuando hace referencia al establishment comercial, me parece que está confundiendo, porque fundamentalmente la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas son de carácter comercial. Me parece que hace una referencia equivocada. Más aún, habíamos dicho que cuando en el 2001-2002 en la crisis existían 400.000 comercios, ahora estamos en 1.100.000 comercios en todo el país. Miles de industrias que abrieron sus puertas. Pero ¿hace una referencia usted? Bueno, pero él hace una referencia con el tema del establishment comercial, y me parece que si lo hace en ese sentido es una actitud equivocada, porque nosotros no somos el establishment, nosotros no nos encolumnamos en políticas que tienen que ver de lo que viene de la historia no deseada, que significa que el establishment impone políticas económicas, lo vivimos en los años 90. Y me parece que sí, podríamos hablar de que cuando hace referencia al tema de la inflación, ese es un tema sí que nos interesa. Más allá de las chicanas que han existido, es un tema que es bueno tratarlo. Nosotros en su momento dijimos que la disparada del dólar el día 20 de enero tuvo que ver con el sector de los exportadores, pero me parece que el tema de la inflación está bueno que lo tratemos entre todos, porque ahora en la Secretaría de Comercio, estudiándose la cadena de valor, para ver cómo es la política de costo de las empresas, fundamentalmente líderes que están intentando remarcar precios, de ahí los precios cuidados, ¿no? Entonces nos parece que en eso sí podemos coincidir, en que hay una necesidad de frenar la inflación, pero para frenar la inflación en un mecanismo en donde se incide con el tipo de cambio en forma especulativa, me parece que hay otros sectores económicos que especulan también con la remarcación de precios. De ahí el tema de los precios cuidados. Sí, Solano, y después el chino. Mira, creo que el tema, primero, ¿por qué el paro fue tan masivo? Creo que el informe es contundente, las imágenes de retiro, hay que estudiar por qué, que es masivo ya es un dato de la situación. Y creo que es masivo porque pararon tanto los trabajadores de los sindicatos que convocaron a parar, como también pararon masivamente los trabajadores de sindicatos que no convocaron a parar, que son muchos, lo de la CGT Balcarce. Y el paro fue masivo porque hoy el 90% de los trabajadores, según datos del INDEC, no cobra la canasta familiar, el 90%. 80% de los jubilados
que estamos hablando más de 4 millones de personas, cobran 2.600 pesos. 1 millón de trabajadores van a pagar impuesto al salario. El 40% de la fuerza de trabajo está en negro. En una situación de este tipo, y doy los datos más gruesos, lo milagroso es que no haya habido un paro antes. No que el paro de hoy haya sido masivo. ¿Cómo no lo va a hacer si es evidente que las carencias son muchísimas? Sobre todo cuando, con la devaluación que hizo Kicillof, Capitanich, Cristina en enero, acá se dice fue armado por los exportadores, pero que la convalidó, si fue armado por los exportadores fue Kicillof, porque el gobierno es quien gobierna. Esa inflación agudiza aún más el problema que tienen los trabajadores. Entonces creo que el paro fue realmente masivo por eso, y yo pienso que fue un paro masivo, y quiero defender acá los piquetes, que fueron fundamentales. ¿Para qué? Y porque el trabajador, que es un dato que también hay que conocerlo, el 80% de los trabajadores de Argentina hoy no tiene delegados. No hay organización interna en las fábricas. Sí. El trabajador que está en negro, ¿cómo para? Si no hay paro de transporte, no puede parar porque lo echan. Ustedes saben muy bien que hasta el derecho laboral hay un fuero específico en el cual al trabajador no se lo considera, tiene que ver con eso. no se lo considera en igualdad de condiciones al patrón, porque si no puede parar. Hoy para parar hace falta acciones de lucha que garanticen el paro, porque si no el derecho a huelga no se puede efectivizar, no es un derecho individual. Puede ser echado de el trabajador en negro que no lo van a echar porque un piquete. No, el paro de transporte, el paro de... No, el paro de transporte es uno de los piquetes. Y los piquetes es la forma que tienen los trabajadores de participar de esta lucha y expresarse. Por lo siguiente. ¿Cuál es la masa trabajadora en Argentina? ¿La masa trabajadora? Son muchos millones de trabajadores. ¿Cuánta gente había en todos los piquetes hoy? Quiero hacer una aclaración. ¿Cuánta gente había en todos los piquetes hoy? Los de Capital. Había miles de compañeros. No, acá dice nosotros Vilma, con el helicóptero mostramos todos los piquetes. Lo que pasa es que suben a la ruta y a los piquetes suben los sectores, sectores representativos de esos millones que son una vanguardia que junto con la izquierda Pero como que hay gente que está de acuerdo con hacer un piquete y no va. A los dirigentes que nosotros queríamos que fuera activo porque los trabajadores necesitaban que fuera activo. Y la verdad que en este país, como no hay respuesta a los reclamos, en general, cuando alguien quiere que su reclamo se conozca, cortan por los cortes de luz y de agua, cortan por las inundaciones, que vaya la tele. Cortan por los problemas de seguridad. Porque la manera que la televisión vaya, que la intensidad de la bronca que tienen los trabajadores hizo que hoy fuera muy importante. Sí, bueno, pero fue una herramienta. El piquete fue una herramienta de decirle desde la izquierda y los trabajadores a la dirección de los dirigentes sindicales que convocaron al paro, que necesitábamos que fuera activo. No lo quisieron escuchar, como no escucha el gobierno el reclamo. Entonces, si el gobierno no escucha el reclamo, va a haber que repetir las medidas de fuerza. Creo que la situación de la utilización de los piquetes para eso no fue lo que condicionó que el paro fuera tan masivo. Chino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En primera instancia quiero señalar, lo dijo la presidenta días atrás, el derecho a huelga es un derecho constitucional, está bien que se ejerza, yo no comparto el mecanismo de paro general, como en su momento he hablado en este canal respecto al paro de los docentes. Uno puede compartir el reclamo, nos parece legítimo, es necesario resolverlo, pero se hacía con los chicos en clase y hoy se podía reclamar trabajando, pues si un país hay una situación de crisis, hay que trabajar, no parar. Y este fue un paro que tuvo una conjunción de un sector sindical que está pensando en el 2015, no es casual que Barrio Nuevo va a lanzar esa política sindical Massa presidente, de sectores ligados a los grupos económicos. La sociedad rural, por ejemplo, adhirió un paro a los trabajadores, es una cosa insólita en la historia argentina, que la sociedad rural, con lo que encarna en términos simbólicos, adhiera un paro a los trabajadores. Algunos grupos mediáticos lo amplificaron. En los días previos, amenazas que si se abría iba a haber problemas, amenazas a los choferes, a distintos lugares de trabajo. Este es el resultado, un paro que es una mezcla de temor, de domiguero, de situaciones políticas, lo que no significa ignorar que hay cuestiones por resolver. Es un gobierno que del 2013 en adelante ha resuelto mucho, el 47.1 del PBI es Chino, pero todo lo que decís... Yo te pido que me deje redondear, compañero Domán. Sí, no, pero no me hablen de la economía. Yo hablo de lo que van a hablar de que la economía se cayó, vamos a ver que la economía está perfecta. Bueno, perdón, ¿de qué tengo que hablar? Y de por qué el paro fue un éxito. Yo voy a hablar de lo que yo considero que tengo que hablar, para eso usted me invita. Yo lo escucho a usted atentamente, escucho acá a los compañeros, le pido... Me vas a hablar del mismo modo que los he cortado a ellos, te digo, no me vengas ahora a hablarme de la maravilla. Yo lo que te pido es que no me cortes, porque si no es una falta de respeto. Mientras a tu programa, déjame hablar.
Si no, no me invites. Entonces no me acordás. Está haciendo un piquete. Claro, es un piquete. Muy bien, Manusovich. No me hagas piquete. Este es un gobierno que ha hecho crecer el aporte, el salario de los trabajadores. Ya lo sabemos, Chino. Bueno, me alegro mucho. También sabemos que faltan cosas, que hay que corregir, que hay que ir por lo que falta, pero no se hace en este marco. Ni de paros, que es la última instancia que tiene un trabajador en una puja, en una tensión, en el marco de la democracia, de negociaciones, de ida y vuelta, donde hay un montón de gremios que están discutiendo paritaria, que están acordando paritaria. Es decir, que no es que no hay acuerdo, hay acuerdos, con lo cual nada indica que esta realidad tenga correlato con esta situación que estamos viviendo de un paro que pretende ser salvaje, que termina siendo una mezcla de algo raro, donde se mezcla el dominguero con el miedo y el tema del transporte y el juego de los grupos económicos, por lo cual me parece que esto se va a analizar un día o dos más, habrá ganadores y perdedores, después hay que trabajar. Sí. Porque hay que resolver el tema del trabajo, hay que resolver el tema del salario, hay que resolver el trabajo informal, y eso es trabajando con responsabilidad, no hablando, comentando solamente, o jugando elecciones del 2015, o legítimas intenciones de posicionarse en la puja política usando las necesidades de los trabajadores. ¿Viste que hablaste del paro? Escúchame. Gracias. Todo lo que vos describiste de hoy, que yo coincido en lo que decís de los aprietes, de esto, pasaron siempre, pero nunca un paro tuvo el éxito de hoy. Aprietes a gente que no vaya a trabajar pasó siempre, piquetes hubo siempre, piquetes hay todo el tiempo, la gente va a trabajar igual. Lo que pasó hoy pasa siempre, sin embargo hubo alto acatamiento. Porque fue un paro dominguero, porque ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar. No, el pasado también hubo paro dominguero. Al revés, paro dominguero querían hacer la conducción del paro, que fuera dominguero, y después nos iban a decir, se tomaron un día de vacaciones. Vilna, te hago una pregunta, ¿por qué no paro? Si hay disconformidad general, como decís vos, ¿por qué los bancarios no le están haciendo un paro a los bancos? ¿Por qué los metalúrgicos no le están haciendo un paro a las fábricas? ¿Por qué no hay paros sectoriales? Porque hay tanto disconformismo. Como parte de la táctica de este gobierno para que fracasara el paro, adelantaron y aceleraron la firma, independientemente de lo que operaran. No, de ninguna manera. Mirá, y Caló, fíjate lo que pasó con los docentes. Pero Caló hace semanas atrás, es una vergüenza lo que dijo Caló, que una parte importante de sus afiliados metalúrgicos estaban pasando hambre. Está el archivo, lo pueden ir a buscar. Y él dijo después, nadie recibe un archivo, yo tampoco. La pregunta es, ¿por qué Mata no le hace un paro a las empresas? Bueno, a eso voy. ¿Por qué no veo la lucha de clases obrero contra empresas? Porque están comprados por el gobierno. Te lo respondo fácil. Porque cuando se dice paro político es porque es un paro contra el gobierno. Todos los que vienen acá sientan y hablan del gobierno. Y no escucho que hablen de los dueños de los bancos, los dueños de las fábricas, como eran los paros de antes. Gerardo Martínez, Pedraza de la cárcel que manda a Unión Soviética a no parar. Todos ellos tienen gran desacuerdo con el gobierno. Y por lo tanto han decidido no escuchar el reclamo de los trabajadores, que igual pararon, porque los metalúrgicos no fueron a trabajar, aunque Caló no paró. ¿Cómo? Perdón, no discutamos al revés. No discutamos por qué no hay paro, discutamos porque gente paró hoy. Por eso digo. ¿Cómo discutimos al revés? Por eso digo. No nos quejemos de que sí paro hubo un paro hoy en Argentina. Hay un fenómeno de surgimiento de nuevos dirigentes sindicales, muchos de ellos ligados a la izquierda además, que consultan a la gente, que resuelven cómo hacen los paros y que hacen como hicieron los docentes, se autoconvocaron por fuera de las decisiones que tomaba el dirigente y en su momento tuvieron que parar 17 días. Por eso este paro llega tarde. El paro llega tarde porque tendría que haber parado cuando los docentes estaban en el tercer o cuarto día. Moyano viene de fracasar en cuanto paro intentó. Vos decís por qué no hubo un acto en Plaza, ¿sabés por qué no hubo un acto en Plaza de Mayo? Porque el último fue un fracaso. No, yo pienso que Vilma, el último acto de Moyano fue un fracaso en Plaza de Mayo. Pero hoy lo escucharon. Por eso volvieron a hacer un acto. ¿Pero lo escucharon a Moyano en la conferencia de prensa? Yo lo escuché hoy. Estoy explicando por qué Vilma dice, ¿por qué no convocan un acto? Porque el último acto de Moyano fue un fracaso. No convocan un acto. Los actos de los paros de Moyano no le venían yendo bien. Bueno, la pregunta es ¿por qué hoy? La pregunta es ¿por qué hoy le fue bien a Moyano en el paro? Eso pregunto. Fueron hechos en contra de la definición que ellos tomaron de cómo hacer el paro. Los piquetes los hicimos con los trabajadores, la izquierda, pero y los Vilma, sectores todos combativos. Los piquetes eran 2.000 personas en todos los piquetes juntos, Vilma, ¿de qué me hablas? Pero el paro fue masivo porque la situación social del país se ha deteriorado. ¿Pero no por los piquetes? No, por supuesto que no. Los piquetes son una... A ver, lógico, pero por supuesto, si los trabajadores tuviesen una realidad adecuada no van a parar. Hoy los derrotados fueron el gobierno, y fue derrotado también los dirigentes que no llamaban a parar, porque su base pararon igual. Hoy los derrotados... Vos fíjate que Caló fue derrotado. El derrotado fue el sentido común.
Bueno, eso no existe. Pues sí, ¿cómo que no? ¿Qué ganó el trabajador? La persona que nos está mirando, ¿qué ganó después del paro? ¿Está mejor? No. Toda esta pelea, si es Barrio Nuevo, si es Moyano, si son ustedes, si son combativos, hay un reconocimiento que hay una crisis mundial, lo acaba de decir Vilma. Eso requiere que estrechemos fila, que pensemos, que cuestionemos, que discutamos. Es necesario que haya más salario. Seguramente que tiene que haber más salario. Todo lo que ustedes señalaron es correcto. El tema es realizarlo en un proceso gradual, como se viene haciendo el 2003, y corregir lo que haya que corregir. Pero esta cuestión de una movida política, de una movida política con finalidad política, que no está mal, porque yo reivindico la política, pero digamos las cosas como son. Pero Chino, los 17 días hablemos los trabajadores. Reventaron el tope salarial. Fue un error dejar a los chicos de los barrios más humildes 17 días. Te hago una pregunta, Chino. Te hago una pregunta mientras le daban plata a Repsol, Chino. Hicieron un acuerdo. En la cara de los docentes le dieron 5.000 millones, que van a ser 10.000, embargaron a los próximos 5 gobiernos en el momento que los docentes pedían la plata. ¿Qué defensa de la educación pública es esa? Lo mismo están haciendo con los trabajadores de la salud. Reivindico el reclamo de los docentes. Sí, pero los criticás cuando paran para reclamar. ¿Cómo no voy a criticar que no empiezan las clases? ¿Dónde se empezó una negociación? Parando el paro es una medida extrema. Eso lo dice Massa, habla como Massa. Uno no arranca el auto en quinta, pone primera, segunda. Eso lo dice Massa. Es razonabilidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vas a empezar una negociación parando 17 días? Perdón, donde afectás a los chicos más humildes de la provincia de Buenos Aires y no le haces un paro a la escuela privada y ganan lo mismo. Por favor. Para hacerle la escuela, el primer paro que le tenés que hacer a la escuela privada es dejar de pasarle 6.000 millones en la provincia de Buenos Aires de subsidios a la escuela privada. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes subsidian a la escuela privada y revientan a la educación pública, y lo siguieron haciendo durante todo este tiempo para que la escuela privada y la cúpula de la iglesia hagan grandes negocios en la educación. Eso es lo que hay que terminar. Así como ahora ustedes quieren cortar los subsidios en electricidad, en luz y en gas, y quieren que lo paguemos nosotros. ¿Por qué no lo pagan las empresas? Si vos sabés, como yo, no lo vas a pagar, no lo va a pagar el trabajador, y sabés que no es así. ¿Cómo que no? Tengo una pregunta. El paro docente, no la van a pagar los trabajadores y los sectores mínimos. ¿Por qué Scioli no le dio el aumento que finalmente le dio antes? No tiramos el paro. Scioli decía, no puedo dar más plata de la que prometí al inicio. Después de 17 días de paro, él le dio el 38% de aumento a los trabajadores docentes en el ciclo inicial. ¿Por qué no se lo dio? La responsabilidad de Scioli, ¿la plata estaba o estaba? Porque si no estaba la plata, se la tenía que haber dado antes. Es un paro, es una medida lo que vos me tenés que admitir a mí es que sin el paro ellos no hubiesen conseguido lo que consiguieron. Me tenés que admitir eso. Escúchame, el paro es extremo, tenés razón. Pero yo puedo estar dispuesto a discutir. Vamos a ver si puede pagar los sueldos. Yo estoy dispuesto a discutir. Subsidio a la escuela privada. Tiene que pagarlo, ¿cómo no lo va a pagar? Creo que hay que discutirlo, pero me parece que lo correcto subsidio al capital financiero y al juego. Puedo discutir todo, y en muchas cosas hasta puedo estar de acuerdo, pero lo concreto es que hagámoslo trabajando. Sí, no podemos llevar a situación... Chino, ¿cuándo arrancan? Ustedes son el gobierno. ¿Cuándo arrancan? Pero vos no reconocés que en estos 10 años estamos mejor. ¿Y cómo hay un paro así? Pero si hace 10 años hacían piquete por bolsa de comida, y hoy hace por salario, ¿cómo no vamos a estar mejor? Después de una década... Bueno, entonces digamos cosas con responsabilidad. Después de una década vos tenés un paro nacional que paraliza el país. Tenés que ver qué es lo que ocurre. Si no lo tuyo es explicable, de repente los astros se han cruzado de forma tal que una década ganada pare un paro masivo. Eso no existe. Pero es la situación social que se deterioró. Si no, no existe. Un concepto. Esa es mi pregunta. Un concepto. Es una pregunta obvia. Que los trabajadores luchen por más salario es positivo. A nosotros no nos preocupa, es bueno que haya lucha para ir por más salario. ¿Por qué le pusieron tope? ¿Por qué le pusieron tope a la negociación salarial, Chino? Déjame terminar, después te escucho. Que los trabajadores, en el marco de la democracia, quieran más salario, quieran más calidad laboral. Todo eso es bueno, no nos preocupa. Eso casualmente es un mérito de esta década ganada. No es cuando ibas al piquete por la bolsa de comida o por un plan de 150 pesos. Quiere decir que la conciencia de los sectores sociales y de los trabajadores particularmente está en ascenso. Eso es muy bueno. Pero pensemos, ya que queremos reconstruir la nación en términos de igualdad, unamos a los trabajadores. Hay una fragmentación que no nos ayuda. Pensemos en el trabajador informal. Hoy se hace una serie de reclamos de un montón de dirigentes sindicales y prescindimos del 34% de los trabajadores. Y además lo hacemos con la sociedad rural y con el apoyo del Grupo Clarín, que es el grupo que más influye en términos económicos contra los trabajadores. Carlos y ustedes terminan siendo funcionarios de esa política. Carlos Tomada es el ministro de Trabajo, quien tiene que combatir el trabajo en negro. En el Ministerio de Trabajo, la mitad del personal está en negro.
Ustedes imagínense que un ministro de Trabajo que tiene a la mitad de su personal en negro, y lo digo claramente para que se vuelva a entender lo que estoy diciendo, ¿cómo va a combatir él el trabajo en negro? El chino Él es su Navarro responsable te pidió ocurre. agua. Aparte, ¿Cómo? Bueno, aparte de que no le interrumpa, pide agua. no, no, pero es así. El gobierno favorece el trabajo en negro. El gobierno favorece con sumas no remunerativas. El trabajo en negro estamos hablando sobre una población que después de varios años pudo recuperar casi 6 millones de empleos. Entonces, me parece que estamos en otra etapa de la discusión, que creo que es lo que está tratando de explicar el compañero acá, el chino. Es decir, es una etapa superadora, donde si vos recuperás empleo, recuperás trabajo, estamos en mejores condiciones de seguir discutiendo otros temas. Entre paréntesis, cuando ustedes están hablando de la educación, el presupuesto era de un 2,3%, ahora supera el 6% del PBI. Por eso decimos que hay etapas en el proceso de crecimiento y estas etapas tienen como concepto para debatir cuando volvamos. Partiendo de lo que dice el chino, lo que dice Navarro, de que hace 10 años, hace 13 años se discutía por comer. Así es. Hacíamos trueque. ¿Sí? Así no es. se discutía por dónde voy a trabajar, no había trabajo. No había paritaria. No había nada, era tierra arrasada Argentina. No había inflación. No había nada. Inflación cero. Cambió. Inflación Cambió. cero. Bueno, pero lo menos que podía suceder Perdón, era a que cualquier cambie. argentino promedio le fue bien. Y ahí estuvimos todos juntos económicamente. ¿Verdad que levantó un poquito el nivel de eficiencia? La pregunta es, si esto, y esto es así, yo coincido en ese punto con el chino, esto es indiscutible, no podemos, ¿por qué hoy el paro funciona? No me lo contesten ahora, vamos a la pausa, ya volvemos. Como dice Roberto Navarro, hay que grabar los cortes. Eso se hace en el programa de Susana Jiménez. Se sueltan más, son muy lindos los cortes. ¿Vos decís? Sí. Chino, vos sos de San Lorenzo, ¿no? Estuve en la cancha, ¿no? ¿Estás contento? Sí, sufrimos, pero estamos en carrera. Bien. Bueno, pues te veo tenso. No, estoy muy cómodo. Bueno, vamos con Luis Rusconi, a ver si alguien lo rodea, Rusconi en Constitución, que estaba Francisco allá, que estaba solo con su alma. A ver qué panorama tiene Constitución. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas noches. Bueno, el panorama es el que ustedes pueden ver en estos momentos en imágenes. Prácticamente no hay gente. Los servicios, por supuesto, que se encuentran paralizados en estos momentos. El paro aquí comenzó una hora antes que en el resto de los lugares, desde las 11 de la noche del día de ayer, que no hay movimiento de transporte en este lugar. Bueno, esto es, nuestro móvil acaba de adherirse al paro. Sí. Igual es lógico que no haya gente en Constitución porque hay paro de transporte. Hoy me preguntaban, ¿por qué fuiste a trabajar a la mañana? Si hay paro. Bueno, había quedado una pregunta, creo que Manusovich habló poco, corresponde que si quiere contestarla a él, que era, la década ganada realmente económicamente la situación ha mejorado, eso es obvio, no digo nada nuevo con esto. ¿Y por qué el paro funciona? Bueno, pero si ha habido otros paros de Moyano que no funcionaron. Hay indudablemente una puja distributiva muy fuerte, en donde mayoritariamente tienen que estar los sectores que tienen que ver con los ingresos fijos, que son los trabajadores, y nosotros las pequeñas y medianas empresas, de la industria y del comercio. Pero hay otro sector que de carácter monopólico, que trata de imponer los precios al mercado, que en la puja distributiva, el sector económico y financiero, quieren ganar mucho más del que les corresponde. Y creo que eso comenzó en el mes de diciembre, fin de diciembre, la disparada del dólar, a nuestro juicio, especulativamente por el tema de los exportadores, y estos sectores en la puja distributiva generan este tipo de situaciones. Y el paro de hoy lo que generó es un nuevo tipo de alianzas. Nosotros creemos que tiene que existir una alianza estratégica entre los trabajadores y los empresarios nacionales para seguir protegiendo lo que se ganó y seguir avanzando en esa línea. En cambio, hay otros sectores económicos y me parece que lo que induce hoy el paro es que hay una nueva alianza que fue expresada en la misma conferencia de prensa, con sectores, han dicho, sojeros. Bueno, nosotros creemos que hay una historia de muchos años, que los sectores que tienen que ver con la actividad primaria genera solamente trabajo para el 30-40% de los argentinos. Solamente generando con valor agregado, que significa el proceso de sustitución de importaciones, logró dar trabajo a millones de argentinos. Estamos diciendo que se recuperaron 6 millones de empleos,
que cuando decimos empleo es porque siempre lo hemos señalado, son consumidores y esto robustece el mercado interno. En cambio, lo que tiene que ver con la política sojera y la actividad primaria y de la sociedad rural es que ellos quieren eliminar la retención, suben los precios internos. Podrían hacer la alianza que quisieran, que el país no paraba, el país no paraba nadie. Yo creo que lo que hay que decirle a la gente lo que la gente vive, viejo, hay una inflación que te come el salario, las jubilaciones y los planes sociales. La gente lo máximo que puede gastar es en comida. Decir que está en el 40% la inflación. Entonces yo te digo, ¿cómo? Los jubilados con 2.700, si no tienen familiares, los mantengan, no llegan a fin de mes. Los trabajadores. Los pequeños comerciantes no generan los aumentos de precios. Pero vos no sé lo que vos decís. Por supuesto que son los grandes, las grandes corporaciones. Si hablamos de la macroeconomía, vos sabés que durante muchos años hubo superávit gemelo. ¿Sabés lo que es superávit gemelo? Superávit comercial y superávit fiscal. ¿Qué significa? No hay ninguna razón, de acuerdo a los ortodoxos, para que haya inflación, salvo la remarcación de precios por parte de las empresas monopólicas. Y ahí tenemos que coincidir. Los trabajadores con lo que tiene que ver el empresariado. Si después de 10 años, nada que ver con las empresas monopólicas siguen manejando la economía, acabás de hacer una denuncia virulenta de cada ganada. Se acabó un verso, se acabó el relato. Después de 10 años no cambió nada. Disculpame una cosita, disculpame un poquito. Ahora, no tratan nada. No tratan nada. No tratan ningún proyecto de recalde. No tratan. Entonces pasa lo siguiente, mirá. Hoy la economía la sigue manejando los mismos grupos económicos que estaban bajo el menemismo, los mismos. Hablas mucho de los ojeros, pero ¿quién maneja la exportación de Argentina de grano? Los mismos 5 grupos económicos internacionales que lo hacían con Menem. Esto no cambió nada. Acabás de destruir vos el relato de la década ganada. Pero se recupera IPF, se recupera los fondos. Ahora, la puja distributiva que vos hablás son etapas. El Estado es el principal responsable de mayo de 2003. una no podés hacer todo distributiva regresiva. Por ejemplo, un trabajador, te lo hago fácil, un trabajador se devaluó, gana menos por la inflación que se generó. Déjame hablar. El exportador exportaba $1 millón. Antes eran 6 millones de pesos, ahora son 8 millones de pesos, gana más. La puja distributiva, con la devaluación que hizo Kicillof, termina beneficiando a los empresarios, a los exportadores contra los trabajadores. Es una distribución regresiva del ingreso. Este paro es la respuesta de los trabajadores, es la respuesta de los trabajadores que el ministro de Economía, esa devaluación deliberadamente yo lo que te digo que hay una fue lo que hicieron. ¿Cómo que no? Que hay un sistema que golpea duramente el bolsillo de los trabajadores. ¿Cómo que no? Hay sectores, hay impuesto a las ganancias. Hay impuesto a las ganancias que se guardaron $10.000 millones de dólares con el acuerdo del gobierno. Y Cristina Kirchner dijo, no voy a devaluar, si quieren devaluar, esperen otro gobierno y devalúe ella. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en el tema de la política de ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo que en vez de llevarse la plata para los fondos buitres, para el Club de París, para Repsol, para Chevron, para las mineras, para Monsanto, la plata queda para las necesidades de la gente? No hubo endeudamiento. ¿Cuándo? Si ahora están yendo otra vez a querer pagar. Eso facilitó de que el Fondo Monetario te lo saca de encima, que hoy le está diciendo a Grecia, el gobierno a Grecia, ¿sabés lo que está haciendo Grecia y España? Le enchufó la deuda al ANSES. Y hoy los jubilados rebaja de sueldo, rebaja del gasto público, le enchufaron la deuda al Estado. Eso es en Grecia. Ese es el Fondo Monetario Internacional. La deuda pública hoy. La discusión con el Club de París es que si tenés que pasar previamente por el Fondo Monetario. La deuda hoy. Y el Fondo Monetario es inflexible. ¿A dónde está Kicillof ahora? ¿Dónde está Kicillof ahora? Néstor Kirchner. ¿Dónde está Kicillof? Está en el FMI. Fue a pedir de rodillas financiamiento internacional. Haciendo piquete para evitar los remates. Kicillof ahora está en el FMI. Fondo Monetario fue a pedir plata para pagar la deuda. Vete la ley de suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Fue el primer dato, claro, admitir el artículo 4 de la revisión. No es más simple una huelga, la gente no debe pensar en el fondo, la gente debe pensar, las cosas suben más, que sube mi sueldo, no puedo comprar menos. Por supuesto que la gente piensa eso. La gente quiere resolver su problema porque no llega a fin de mes, porque no llega ninguno a fin de mes, porque hay un sistema regresivo que el Estado recauda por el IVA, que es igual para todos, y los ricos pagan el mismo IVA que los trabajadores desocupados, que todos van a comprar los mismos productos con el mismo IVA, y hay un sistema que a los que trabajan y a un sector de los jubilados, porque hay un sector de los jubilados también paga impuesto a las ganancias, y hay la mitad de los trabajadores que ganan menos de 5.000 pesos. Entonces, ¿cuándo van a arrancar a resolver los problemas por los cuales la gente paró? Para avisarlo el paro viene bien. Contestame cuándo van a arrancar a resolver los problemas por los cuales
y la gente paró hoy, Manusovich, eso es lo que te digo. Tienes que profundizar. Hasta el sector financiero nos quitó a los que vendemos en el comercio. El sector financiero está de fiesta. Vender con tarjeta de crédito. No paga impuestos y nosotros sí. Nos sacó el financiamiento. Nosotros con tasa de interés. Bueno, ahí hay que tomar algunas decisiones. Con tasa de interés del 30%. Espera, tenemos que ir a la pausa. El sistema financiero la está levantando en pala. Navarro escucha y dice... El sector financiero está ganando mucha plata, eso es verdad. Bueno, pero porque coincidís, Chino, porque coincidís. Si no, explica por qué. Bueno, Vilma, hablate vos, dejalo hablar, hablaba vos, Vilma. Hay que juntar millones de dólares de plata porque hay crisis energética. Vamos a ir a la tanda y cuando volvamos a mayor actividad económica, entonces no hacen paro los productores y no vamos a tanda. Eso no porque es. Vaciaron. El Chino tenía la palabra. Yo escucho con atención. Uno siempre aprende, es bueno reflexionar. Uno a veces reflexiona pensando mientras escucha a otros compañeros. Cuando se habla de 10 años, Argentina tiene 50, casi 60 años de retroceso, destrucción del Estado y del aparato productivo. No se resuelve en 10 años. Se habla del capitalismo, obviamente que vivimos en un capitalismo, no se hizo la revolución, no tomamos el Palacio de Invierno, es un capitalismo salvaje, concentrado, extranjerizado. Estamos en el marco de la democracia, tratamos de ir avanzando. Cuando se enfrentó, por ejemplo, en el 2008 a lo que era la mesa de enlace con la sociedad rural a la cabeza, hubo muchos sectores de la izquierda que estuvieron ahí detrás apoyando al capital agrario concentrado, con lo cual esas tensiones demuestran que no es fácil avanzar. Pero, insisto, para buscar profundizar lo bueno que hicimos y corregir lo que muchas veces señalan, y yo puedo coincidir que hay errores, pero no podemos negar que hay valores que hemos recuperado como el trabajo, el salario, la paritaria, el Estado, el rol del Estado. Hay que corregirlo, por supuesto, que hay que mejorarlo, por supuesto, pero insisto, desde la razonabilidad, desde el sentido común, me parece que un paro no ayuda en nada. Yo creo que no es un está mal analizar si el paro fue un éxito o no, porque muchos fueron rehenes de la situación que se construyó previamente al paro, porque un paro exitoso es otra cosa. Un paro exitoso, cuando hablan de Ubaldini, en los 80, más allá del juicio valor que nos pueda merecer el paro o no el gobierno de Alfonsín, no veía otro tipo, era otra la calle, era otro los trabajadores. Hoy fue dominguero, les guste o no les guste. Incluso la expresión. Chino, mirá que La Matanza tuvo alto acatamiento. Y eso vos tenés cifras. ¿no? Sí. Pero tuvo alto acatamiento. Seguramente que debe haber habido alto acatamiento, pero no en función de lo que porque se expresa. lo que pasa es que le dicen dominguero a que la gente, le dicen dominguero a que la gente acate el paro y pare, efectivamente. Y entonces por eso nosotros desde la izquierda, no quisimos... Termino, y así me... Digo que mucha gente no fue a trabajar, me consta, me lo han dicho, me crucé en la calle, hablé por teléfono, porque tenían temor a lo que iba a pasar, porque hubo amenaza en todos los días previos, en el centro, en muchos lugares, respecto a si abrían los negocios, pequeñas fábricas, y en el resto del país, en casi todo el país, hubo absoluta normalidad, y en el área metropolitana, los comercios abrieron. No es poca cosa eso, y hubo muchas obras que funcionaron, y hubo mucha gente que trabajó. Me parece que el paro sería exitoso si lo tomamos en el marco de un avance de los trabajadores con un programa de trabajadores. Acá se habla de política. Es que está claramente Roberto, definida la política. Vos tenés son fuentes oficiales. A ver, lo que el gobierno piensa... Lo que el gobierno piensa... A ver, esto es lo que el gobierno piensa, no lo que piensa Roberto, no lo pienso yo. Lo que el gobierno piensa. El gobierno dice que en capital fue más o menos al acatamiento del 50%. En La Matanza dice el gobierno nacional con un acatamiento del 70%. Bueno, paremos acá un segundo. Esto para el gobierno, yo no creo lo del 50, pero no voy a discutir eso. Eso dice el INDEC. Esto para el gobierno es malo. Voy a explicar por qué. La base electoral de este gobierno no está en capital. Está en La Matanza. Por eso te digo. Bueno, no, a mí no me pareció, mirá, tener un paro fuerte en Matanza no es un buen signo. El gobierno dice Bahía Blanca 80% acatamiento, Mar del Plata 80%. Son, si querés, ciudades no peronistas, ¿sí? Gana el después peronismo, sí, pero no son te ciudades dice peronistas. Acatamiento en Mendoza 35, en Córdoba 30, en Santa Fe 30. Bueno, eso de Córdoba se confirma con información del gobierno de la provincia, que se habían sorprendido porque el paro, según que es nuestro gran centro industrial. No ha sido fuerte. Por eso yo decía el tema de la industria, ¿por qué no para la industria? Entre Ríos solamente 20% de acatamiento. ¿Sí? Pues fue muy no, yo de capital fue mucho más que 50. ¿Sí? Zárate y Campana casi total, pero ahí hubo zona de pico. Bueno, ¿no? Pero Zárate y Campana tiene el tema de las todas las direcciones políticas
que se postulan, de los que se postulan para gobernar y que tanta preocupación le daban al ministro Capitanich y les da a ellos diciendo, buscando detrás a ver quién estaba políticamente, todos se pronunciaron en contra del paro, todos se pronunciaron en contra de los piquetes que nosotros habíamos garantizado. En contra del paro se pronunciaron todos. ¿Quién, por ejemplo? Macri, Massa, ¿Del paro? Todos, del Macri, paro. sí. Del paro. Massa también sí. se pronunció en Massa contra del dijo paro. lo que dijo el chino, es la última medida y todavía no llegamos a ese nivel. Claro. ¿Cuál es una propuesta? Del paro del Por eso lo escuchamos ya. ¿no? Pero esa, La a ver, conferencia toda de esa prensa. gente es la que realmente representa, porque son todos los votos. Claro. Por eso Ahora, Vos agarrás Capitani, Uribarri, por eso. Massa, Scioli, Macri, son todos los Los votos. únicos que decirte defienden quién a los trabajadores Bueno, pero representan a la son, gente. digamos, pero acaban de ser la única votados. fuerza política que defienden este paro realmente, consecuentemente, es la izquierda. Esto tiene ¿Querés que que te diga quedar una cosa? claro. Las radios que han llamado a encuesta, la mayoría de la gente estaba contra el paro también. No sé, ahora, yo digo lo siguiente, hoy lo escuchamos ya, ¿no? Cuando le preguntaron cómo sigue esto, empezó a ser evasivas y no dijo nada. Entonces acá hay que tomar una cosa que es en serio. Moyano dijo bastante claramente que no tiene plan de lucha con Bueno, paro, por eso, esto próximamente. tiene que seguir. Porque si no, el paro fue muy importante, fue masivo. Lo primero Pero que si tiene que nosotros no hacer, hacemos lo un nuevo primero paro. que ya no va a hacer es no otro paro. Bueno, Moyano pero- gritó el bueno, gol este y se pero guarda. por eso Claro, mismo, hay otro tema- año. No hay el arriesgarse, Partido Obrero, otro paro. y una diferencia muy Este le grande salió con bien. Moyano, porque si este paro queda acá, no va a lograr el cometido que tiene. Si en cambio se convoca un paro... ¿Cuál de- es el cometido de Moyano? Conseguir... No, el paro... El cometido de los trabajadores que fueron al paro, el salario, la Sí, jubilación. coincido con Para vos, hacer pero eso, el objetivo de Moyano es otro. lo completamente. Digo, Por eso Moyano dijimos es- también... el objetivo de Moyano es El revalorizarse último políticamente y hoy el se último paro lo revalorizó había hecho el 20 de políticamente. noviembre de hace un año. Nosotros proponemos que haya un paro de 36 horas. Que vayamos 36 horas. 200.000 personas en Plaza de No Mayo mucho. y el ajuste se acabó. Pietro la dijo un millón. Y el ajuste se acabó. Tenemos que nosotros No sé, agarrar yo- y derrotar este ajuste, porque vos bien decís que Moyano especula con este paro. Convoca el paro, luego ve si sube sus acciones para negociar con esto o con el otro. Pero los trabajadores no fueron al paro para Hoy que Moyano le dio un toque de negocie. atención. Fueron al paro para conseguir lo que Miren, necesita. Si uno tuviese que hacer un análisis político más fino todavía, Moyano le habló más a los candidatos a presidente que a la presidenta. Pero no es el problema de los trabajadores. Justamente, la gente que fue al paro fue por el eso, salario, por la por eso jubilación. crece, No por eso pueden- crece la hacer algo simpatía hacia la sin que me- izquierda, sin que hablen por conmigo. eso los trabajadores, por eso la izquierda es el nuevo protagonista de este paro, que es en los gremios, por eso hubo autoconvocados Yo entiendo, y yo te entiendo y que vos hubo... quieras, y yo creo No, que es lo mismo. así. Pero ¿Quiénes Vilma, no había nadie en garantizaron los acompañar piquetes. a los trabajadores en el corte? ¿Quiénes acompañaron Nadie, si lo cortan efectivamente así chiquitito. impulsando en las No, fábricas pero- que se apoye el paro? Los sectores, los nuevos delegados que están ligados a la izquierda y son una ¿Cuántos necesidad. delegados Hay se dan muchos, listas naranjas hay en todos los muchos sindicatos? y crecen. ¿Cuántos? Como crece también la simpatía porcentaje electoral. de la agencia sindical? Y la gente tiene que saber que cuando las papas queman, nosotros estamos ahí para acompañar el reclamo de todos. Y entonces ese es el desafío que tenemos. El desafío, el desafío que tenemos nosotros es no parar, Hay una recuperación económica nuevamente y del consumo. Y ahí, con un... Ande a explicárselo a los trabajadores de Ford, de Volkswagen, Bueno, pero a la ya- Volkswagen de pero la Rosario, negociación a los colectiva trabajadores de ya guerra. está combinando. Incluso él hizo alguna referencia a Caló. Caló lo que dijo, y fue muy importante, tenía 50.000 afiliados, ahora tiene 350.000 hay un tema con afiliados. transporte ¿Qué que yo te significa? quería decir. Hay más gente trabajando, hay más consumidores, Bueno, sí. y creo que va a haber un rebote, porque no venimos de una crisis. Lo que hubo una disparada especulativa de algún Ahora, sector, bueno, sí. y ahora se va a recuperar el que consumo. Los gremios del transporte estaban con el gobierno y se fueron. Y se fueron el efecto Randazzo. Todos los A trabajadores, ver. cuando Randazzo empieza a meter mano a partir de la tragedia de 11, empieza a cambiar toda la relación. Cuando se empieza a mostrar que los tipos se dormían en También los trenes, colectivos. empieza a cambiar toda la relación, empieza a cambiar toda esos tipos se fueron, dejaron de ser aliados del gobierno y yo digo, no lo ganó Moyano, lo perdió el gobierno. También Me colectivos parece por tiene hacer que las ver. cosas bien. También colectivos tiene Me que ver pare- con eso. Yo te lo podría, si te acepto la teoría, te explicaría tres. Transporte y subte, transporte y Colectivo. subte absolutamente. Es un poco más La Unión Transporte y subte Ferroviaria, absolutamente. la Unión Ferroviaria está con el gobierno. La Unión Pararon, Ferroviaria, pararon, ¿cómo? pararon No, la todo. Unión Ferroviaria No no hubo paró. trenes, no hubo La Unión subte. Ferroviaria. El gran enojo de la fraternidad con lo que dice. Parado de los fraternales y parado de los señores. No, y a los colectivos, ¿sabe qué No, les me hizo? preguntaba el chino Se lo acabó de la los declaración metrodelegados. jurada de Llamó la combustible. atención que Los los campeones, subsidios. como él mismo dijo, y, Están jugando los subsidios. los campeones del paro, que son los metrodelegados, hoy no pararon. Va, al final recontrapararon. Pero hicieron el show de que no paraban y recontrapararon. Por No, eso fue yo muy creo que es particular la importante, situación de los es metrodelegados. importante Veo discutir. de cara al 2015, que todos hablan de elecciones, candidatos, No. acá hay dos modelos en juego.
o profundizamos para redistribuir la riqueza y corregir mucho lo que los compañeros señalan, o esto lo gana un espacio centro-derecha que va a buscar abroquelarse y volver a concentrar aún mucho más. Coincido los con ingresos. lo que decís. Pero ¿Qué expresa Luis Barrio Nuevo? Y con mucho dolor hoy Moyano, porque Moyano era un hombre que luchó en los 90 contra el neoliberalismo, que apoyó a este gobierno en momentos muy importantes y hoy se ha acusado de vereda. ¿Qué expresa? Por eso el apoyo de la sociedad rural, los intereses de la centro-derecha. Por eso tengamos cuidado con el consignismo o con el entusiasmo militante, no hacerle juego a la centro-derecha. Y no le digamos a la gente que hay modelos alternativos, porque discúlpame, Tino, pero en estos últimos 10 años nos han dejado la tierra en manos de los grandes grupos agroexportadores y los pools de siembra, la montaña llena de 600 producciones de megaminería que se comen el agua, la energía que no tenemos y tenemos que importar. Nos han dejado las ciudades llenas de cemento con IRSA, que hace grandes obras para hacer negocio inmobiliario. Por eso creo que el 1 de mayo de esas es dos la fecha de la Argentinas, que continuidad. es interesante como dividir el panorama en 2015. ¿Quién representaría la continuidad del modelo? El kirchnerismo. ¿Y quién sería el candidato? El candidato a mí no me preocupa, porque yo creo que la política es el que lo va a encontrar. ¿Scioli? Puede ser Scioli, puede ser Randazzo, puede ser Urribarri. Bueno, no me preocupa. Lo que queda claro es que más se expresa la centro-derecha. Yo creo que nosotros tenemos un desafío, que es darle continuidad en la política y en la lucha a este paso que está dando la izquierda. Gracias, tenemos que ir. Hasta mañana 6:50 tenemos acá de vuelta. Gracias.